Muy buenas tardes, soy la doctora María Elena Miño. Estoy muy honrada de poder dar esta conferencia sobre diabetes y COVID, enfocado sobre todo a los pacientes con diabetes, a sus familiares y al personal de salud que está de primera mano tratando estas enfermedades. Desde ya muy agradecida con la Universidad Santa Clara de Asís, con la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Santa Clara de Asís, con la FELSOCEN y también CEPAIS, que son las organizaciones que están detrás de hacer llegar la mayor cantidad de información posible, siempre información de primera mano. Entonces, muy honrada de formar parte de esta videoconferencia. Para iniciar, podemos hablar de la diabetes. En Paraguay, aproximadamente tenemos una prevalencia de diabetes del 9,7%. Esto es el resultado de la primera encuesta nacional de factores de riesgo cardiovascular que se llevó a cabo en el 2011. Hoy ya estamos en el 2020, este número ya estará mucho más elevado, pero es lo que tenemos documentado. De esos 9,7% de pacientes con diabetes, el 90 a 95% son pacientes con diabetes tipo 2. El resto, que es 5 a 10%, se dividen en pacientes con diabetes tipo 1, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Por ejemplo, secundarias a pancreatitis o por uso de corticoides. Las infecciones por SARS-CoV-2 pueden producir el debut de la diabetes, pueden también llevar a descompensaciones agudas de pacientes que ya saben que son diabéticos y al mal control de los pacientes con diabetes. La diabetes es uno de los factores presentes en pacientes con infecciones por SARS-CoV-2 y producen complicaciones en el 20-50% de los casos, donde la mortalidad es mayor. Detrás de la hipertensión ya viene la diabetes como un factor de riesgo muy avanzado en esta enfermedad. ¿Por qué enfocamos nuestra charla a los pacientes, a sus familiares y al personal de salud que está más cerca de esa atención primaria? Sobre todo porque hoy en día hay una preocupación creciente de los pacientes con diabetes. Justo en esta semana nos llegaron los resultados de esta encuesta realizada en más de 2.400 pacientes con diabetes en Dinamarca, donde se deja bien en claro la gran preocupación de nuestros pacientes con diabetes, de estos pacientes con diabetes, sobre la enfermedad, sobre el riesgo que ellos tienen, sobre las complicaciones que pueden llegar a tener, sobre la asociación con otras enfermedades. Entonces, por eso hemos decidido que la charla no solamente esté enfocada al personal de salud, ya que también es muy importante la preocupación que tienen los pacientes con respecto a esta enfermedad. Para hablar del virus, del coronavirus, especialmente de la cepa SARS-CoV-2, vamos a recordar que viene de una familia de coronavirus, que es una familia ampliamente conocida, sobre todo por dar diferentes tipos de afecciones, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. Y esta nueva cepa fue identificada en China en diciembre del 2019 y hoy ya vamos conociendo sobre el escenario, vamos conociendo cómo se está desarrollando esta enfermedad. El modo de transmisión es a través de inhalación de gotas respiratorias que una persona enferma expulsa al toser o estornudar. Puede ser también por el contacto cercano con personas infectadas o por tocar objetos o superficies contaminadas y luego llevar la mano a la nariz, a la boca o a los ojos. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la diabetes pasa a ser una enfermedad de riesgo en pacientes que se infectan por este virus? Recordemos que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de infección debido a defectos de la inmunidad innata. ¿Cómo vamos a ver esto? A través de las alteraciones en la fagocitosis,
los trastornos que hay a nivel de quimiotaxis de los neutrófilos y la inmunidad celular. Así como también tenemos que recordar que la hiperglicemia crónica hace que el paciente tenga un sistema inmune comprometido. Eso lleva a una inflamación sistémica que lleva a una tormenta de citoquinas con la consecuente respuesta exagerada del organismo que va a llevar a una falla de múltiples órganos. Eso hace que haya una mayor predisposición a infecciones, un prolongado proceso de recuperación. Entonces, todo eso influye para decir por qué la diabetes es un factor de riesgo mayor. Según estudios en pacientes con diabetes, también hemos visto que hay una mayor expresión del receptor AC2 a nivel pulmonar, lo que hace que las células sean vulnerables al efecto inflamatorio y dañino del virus. Sobre todo porque recordemos que nuestros pacientes diabéticos o nuestros pacientes con diabetes, generalmente la diabetes tipo 2 está asociada a otras enfermedades como la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, las enfermedades cardiovasculares. Y también no debemos olvidar que los pacientes con diabetes y con hipertensión que ya tienen una afectación renal, pueden tener una eliminación más enlentecida del virus. ¿Cuál es el cuadro clínico que vamos a encontrar? ¿Qué síntomas, qué signos va a tener el paciente con diabetes cuando se infecte por este virus? Puede tener tos seca, puede presentar fiebre. Recordemos que no siempre va a tener fiebre. A veces los pacientes con diabetes no presentan fiebre. También dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida o disminución del sentido del gusto y del olfato, dificultad respiratoria, temblores, dolores musculares y también temblores constantes con escalofríos. Estos tres últimos síntomas son los síntomas que más eh, recientemente fueron asociados a esta enfermedad. Recordemos también que el manejo de la hiperglicemia es de suma importancia para mejorar el estado metabólico de nuestros pacientes y evitar las complicaciones causadas por este virus y esta enfermedad nueva. ¿Cuáles son los escenarios que podemos tener en pacientes con infección por este nuevo virus? Podemos tener pacientes con diabetes, pero asintomáticos, con síndromes respiratorios leves, con síndromes respiratorios moderados, graves y aquellos que presentan síntomas extrapulmonares. Aquí está lo que ya habíamos hablado, el gráfico de cómo se transmite, cuáles son los síntomas principales. Y aquí estamos describiendo la forma de propagación del virus. Como ya lo habíamos mencionado, se transmite a través de gotas que se dispersan cuando una persona infectada habla, estornuda o tose. El virus puede sobrevivir en el aire y en varias superficies. Esto es muy importante porque luego, si una persona empieza a tener contacto con una superficie luego, sin lavarse las manos, mete las manos o lleva las manos a la nariz, a la boca o a los ojos, es una forma de contagiarse. ¿Cuánto tiempo persiste? La persistencia de este virus es totalmente variable de acuerdo al material donde posa. Como vemos aquí, el virus puede estar en el aire hasta 3 horas, puede estar, por ejemplo, en una superficie de plástico de 2 a 3 días, en el papel de 4 a 5 días, puede estar en un cartón, sobre una superficie de cartón puede estar hasta 24 horas. Esto es demasiado importante porque en este tiempo de aislamiento estamos recibiendo muchas veces comida o otro tipo de cosas que nos llegan en la casa, entonces nos llegan en cartón. Y sabemos que en el cartón puede hasta 24 horas permanecer el virus. Recordemos que es demasiado importante llevar una buena desinfección de todas las superficies. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta en un paciente con diabetes?
Y allí está nuestro título. Si usted es un paciente con diabetes, primero, prepárese en caso de que se enferme. Estamos ante una situación de pandemia desde marzo, entonces esta enfermedad no nos puede agarrar desprevenidos. Ya sabemos que es algo que está en las ciudades, en los países, y algo que tenemos que ya tomar las medidas con antelación. Asegúrese de tener todos los datos de contactos relevantes que necesite. Tenemos que tener cerca las líneas telefónicas habilitadas para las consultas. Tenemos que tener el número de teléfono de nuestros familiares más cercanos o de las personas que nos podrían ayudar en caso de enfermarnos. Prestar especial atención al control de glicemia, eso es algo que vamos a recalcar ahora y vamos a seguir hablando con el correr de la conferencia. ¿Por qué? Porque es demasiado importante que el paciente sepa que si se controla la glucosa y se mantiene en un nivel estable, entonces se disminuye muchísimo el riesgo de las complicaciones. Si presenta síntomas respiratorios similares a la gripe, es importante que se reporte por vía telefónica a los números habilitados por telemedicina. Recordemos que la consulta, yéndose a un hospital o a una clínica, a un sanatorio, a un centro hospitalario, solamente debe realizarse en casos muy necesarios. Cualquier infección elevará sus niveles de glucosa y aumentará su necesidad de líquido. Es por ello que nosotros le insistimos a los pacientes que se hidraten suficientemente, les insistimos siempre. Eso no es una novedad y le seguimos diciendo a los pacientes con diabetes que tomen 2, 3 litros de agua por día. Eso debe ser regularmente, deben hacerlo regularmente. Asegúrese también de tener sus medicamentos a mano en vista al periodo de cuarentena impuesto. Entonces los pacientes no pueden quedarse sin medicación, tienen que estar con sus medicamentos para todo el tiempo en que van a estar aislados, en que van a estar en sus casas, tienen que tener su medicación a mano. Y también asegúrese de tener el acceso a comida suficiente en cantidad y en calidad, tal como lo indican los nutricionistas. Consuma frutas, verduras y algo que en esta semana estuvimos escuchando y nos están insistiendo toda la gente que está la parte de nutrición, lávelos correctamente. Se debe insistir en que las frutas, las verduras, los alimentos sean lavados correctamente. Hay que hacer una buena dilución de agua con lavandina y lavarlos correctamente. Practicar actividad física, por lo menos 20 a 30 minutos diariamente, sin necesidad de salir de la casa, puede hacerse. Ya hay ahora varias innovaciones que podemos hacer para hacer el ejercicio dentro de la casa. Y si es que hay necesidad o si el paciente puede hacer ejercicio por horas, ya que hay unas horas donde se le da oportunidad de salir a caminar o hacer alguna actividad física alrededor de la casa o en los parques, también lo pueden hacer. No poder salir de la casa puede generar ansiedad, depresión, por lo cual es importante siempre hacer un seguimiento por salud mental, que también ahora estamos teniendo ya acceso a telemedicina con psicólogos, psiquiatras que nos pueden ayudar en este aspecto. Recordemos que los pacientes con enfermedades crónicas pueden tender a tener un mayor nivel de ansiedad o de otras patologías a nivel de salud mental. Asegúrese de controlar la glicemia, eso ya lo habíamos mencionado. Si vive solo, asegúrese de que alguien de su confianza sepa que es portador de diabetes y que pueda ayudarle en algún momento, ¿verdad? Cuando se requiera. Con respecto al ejercicio físico, este es el resultado de un estudio belga-holandés que también nos acercaron esta semana. Habla sobre el distanciamiento que debe haber entre una persona y otra durante el ejercicio. Como sabemos, cuando estamos quietitos, cuando estamos, por ejemplo, en el supermercado o en una estación de servicio, la distancia que debe haber entre una persona y otra generalmente es mantener de 2 metros, ¿verdad? Pero esa distancia aumenta cuando estamos haciendo una actividad física. Aquí, en uno de los cuadritos nos explican que la distancia recomendada
al caminar en fila es de 4 a 5 metros. Para correr en bicicleta hay que mantener una distancia de 10 metros al correr y en bici de 20 metros. ¿Por qué es esto? Porque una persona que corre, cuando estamos corriendo, una persona que corre detrás de otra, la que está detrás es la que va a recibir la nube de gotas de todas las personas que están delante. Entonces, para mantener la mínima cantidad de gotas que puedan ser contagiosas, entonces tenemos que mantener estas distancias. Esto es muy importante, porque no es lo mismo estar quieto, estar parado y mantener 2 metros de distancia entre una persona a otra, o estar en el parque caminando o corriendo, donde la distancia debe ser mayor. Y las recomendaciones que hacemos para los pacientes son las mismas que para los pacientes con diabetes, son las mismas que le hacemos a todas las personas. Insistir en el lavado correcto de las manos, evitar tocarse la cara antes de lavarse y secarse las manos, limpiar y desinfectar cualquier objeto y superficie antes de tocar. Eso también volvemos a insistir. No compartir alimentos, vasos, toallas y herramientas. Cuando tosa o estornude, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel o use la curva de su brazo si no tiene un pañuelo a mano. Trate de evitar el contacto con cualquier persona que presente síntomas respiratorios. Es ahí donde es tan importante el distanciamiento social. Cumpla la restricción de movilidad de las autoridades. Y si por extrema urgencia debe salir de su casa, use correctamente el tapabocas y una vez más respetando el distanciamiento social. Si presenta síntomas respiratorios y los síntomas son leves, cumpla las medidas de aislamiento, comuníquese a las líneas habilitadas. Esto es de suma importancia. Es fundamental que el paciente se reporte y reciba orientaciones médicas adecuadas. A nivel del país, el Paraguay ofrece varios números de teléfono, entre ellos el 154 como un número del Centro Nacional de Enlace para llamar a reportarse las personas que tengan síntomas respiratorios. Y a nivel aquí de nuestra comunidad, a nivel de nuestro departamento, estos son los números donde uno puede llamar y reportarse y pedir las orientaciones pertinentes. Este es el número de la Cátedra de Psiquiatría del Hospital de Clínicas, donde ofrecen un servicio de sostén a nivel de salud mental. Entonces, también de suma importancia para todo lo que es la pandemia. Y una pregunta que se hacen siempre los pacientes y nos hacen a nosotros: ¿cuándo vamos a consultar de forma inmediata? ¿Cuándo vamos a consultar? Vamos a consultar de forma inmediata cuando haya síntomas, sobre todo de descompensación aguda de la diabetes, ya sea una cetoacidosis, un estado hiperosmolar. Y en esta foto pusimos la foto de una infección de pie, ¿verdad? El escenario conocido como pie diabético, que estas son urgencias. Si tenemos un pie diabético infectado que está supurando, que el paciente está con fiebre, que está con dolor, con impotencia funcional, no podemos esperar. Entonces el paciente debe acudir a la consulta. Muy bien, una vez que el paciente esté en el centro hospitalario, ¿qué vamos a pedirle ya como personal de salud? ¿Qué debe pedirle un personal de salud? Debe pedirle un hemograma dentro de toda la batería que hay que pedirle, la glucemia, la hemoglobina glicosilada, creatinina, electrolitos, cetonas en orina o en sangre, gasometría, ferritina, PCR y velocidad de eritrosedimentación. Se debe aumentar los controles de glucemia capilar. Esto es muy importante. Generalmente los controles de glucemia estamos haciendo cada 6 horas. Cuando un paciente sospechamos o creemos o confirmamos más aún que está con una infección por este virus, tenemos que disminuir el tiempo
entre un control y otro. Cada 4 horas es lo recomendado. ¿Cuáles son las situaciones que vamos a encontrar de pacientes con diabetes infectados con este virus nuevo, ¿verdad? Con COVID-19. Y ahí vamos a encontrar pacientes asintomáticos, pacientes sintomáticos leves, sintomáticos moderados, sintomáticos graves, que ingresan a unidad de cuidados intensivos y otros con diferentes afectaciones de órganos. En pacientes con diabetes y COVID positivo que estén asintomáticos, pacientes que estén tratados con antidiabéticos orales o sin tratamiento, se debe mantener la medicación habitual. En cuadros leves, se deben evitar fármacos que podrían dar hipoglicemia. Por ejemplo, las sulfonilureas. En nuestro país es de amplio uso la glimepirida, por ejemplo. Ya que sabemos que la glimepirida y las sulfonilureas podrían causar hipoglicemia, sobre todo en pacientes de edad avanzada. También riesgo de depresión de volumen, medicamentos antidiabéticos orales que pueden dar eso, como los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, también cetoacidosis diabética o acidosis metabólica que podría verse con estos inhibidores o con la metformina, y tener también cuidado con fármacos que inhiban el apetito, como los análogos GLP-1. En algunas situaciones, nuestros pacientes van a referirnos que su glicemia se mantiene bajo, menos de 70, menos de 80, menos de 60, inclusive pacientes que usan antidiabéticos orales de bajo riesgo de hipoglicemia. Entonces, en estos pacientes debemos suspender la medicación farmacológica durante un tiempo, pero no olvidemos de ir controlándoles, porque esta situación puede cambiar en cualquier momento. En pacientes con diabetes tipo 2, que están con tratamiento con insulina basal y antidiabéticos orales, si los pacientes están asintomáticos, se debe mantener la medicación habitual. En cuadros leves, se debe mantener la medicación habitual también, pero evitando los mismos fármacos que ya habíamos hablado. Los que dan riesgo de hipoglicemia, los que dan riesgo de depresión de volumen. Recordemos que los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2 pueden dar glucosuria, inclusive pueden dar deshidratación, hiponatremia, cetoacidosis, también otro fármaco que puede dar cetoacidosis, como la metformina, y tener cuidado también con fármacos que inhiben el apetito. Pacientes con diabetes en tratamiento con insulina basal, más insulinas prandiales, si están asintomáticos o son leves o moderados, mantenemos la misma medicación siempre que toleren vía oral y no utilicen corticoides en dosis alta. Pacientes con diabetes gestacional, recordemos, si ellos están usando insulina o tienen solamente un plan de alimentación y están asintomáticos o leves, mantenemos la misma medicación. Si ya tienen síntomas moderados, se dosan cetonas, y si es positivo, ya se cambia a insulina regular por vía endovenosa. Pacientes con cetoacidosis diabética o síndrome de hiperglicemia hiperosmolar, la indicación siempre va a ser utilizar insulina endovenosa. En pacientes con hiperglicemia entre 140 y 220 que debuten ahora como pacientes con diabetes, o que mantenga esas cifras de glicemia, entonces se puede iniciar tratamiento con insulina basal más antidiabéticos orales o insulinas preprandiales si está en internación. Pacientes con diabetes que están en unidad de cuidados intensivos, siempre infusiones continuas de insulina regular. Otro punto muy importante a tener en cuenta es la vacunación. Nuestros pacientes con diabetes deben vacunarse anualmente contra la influenza y también recibir las dosis de vacuna antineumocócica, ya que están dentro del grupo de riesgo, ¿verdad?
Recordemos esto ya que nuestra charla también va enfocada a nuestros pacientes, esta parte que es demasiado importante. Nosotros seguimos insistiéndoles en usar los barbijos, en usar las mascarillas, si van a salir de la casa para irse a cualquier parte, que mantengan sus barbijos, pero que mantengan en forma correcta. Debe cubrir la boca y la nariz siempre, no debe estar a nivel del mentón, tampoco debe estar flojo, tampoco debe estar solamente a nivel del cuello. Entonces, contener solamente el barbijo no es suficiente, tenemos que usarlo correctamente. Y para terminar nuestra charla, una vez más me siento muy agradecida y les dejo esta frase: todas las noches oscuras acaban con una luz que ilumina un nuevo camino. Y esto es lo que esperamos, que esta pandemia y esta situación nos ayude a crecer, sobre todo como personas. Gracias.